Vamos a hablar ahora a continuación de Venezuela. Vamos a tener un segmento variado, va a estar con nosotros más adelante María Conchita Alonso, lo vamos a tener vía Skype, y también Alberto Franceschi, exdiputado, analista venezolano, que está ya aquí sentado en la mesa de trabajo. Pero antes de todo esto, vamos específicamente a hablar de la Iglesia, el papel que juega o puede jugar la Iglesia en esta crisis venezolana. Vamos a tener más adelante a Monseñor Diego Padrón desde Venezuela, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, para hablar del tema. Pero bueno, mientras tanto, vamos a conversar con Alberto Franceschi, exdiputado, analista venezolano, sobre el tema de Venezuela, los últimos acontecimientos. María Conchita Alonso, vamos a seguirla un poco, lo que ha hecho últimamente, desde que estuvo ante la Organización de Estados Americanos, Panamá. María Corina Machado, dice María usted. Corina Machado, Ajá. perdón. María Corina Machado va a la Organización de Estados Americanos, la Panamá le cede su silla, regresa al país y va a Brasil, habla ante las dos cámaras. Vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado con la diputada. Bien, la posición de María Corina es ampliamente conocida por los medios a nivel internacional y a nivel de Venezuela, por supuesto. Están obligados a reportar las noticias atinentes a su persona, que es de un liderazgo importante. Ella era una parlamentaria bastante contestataria, dicen ahora. En realidad es una de las pocas personas que ha logrado romper el cerco mediático del régimen, y con el apoyo internacional, felizmente, de la actitud gallarda de Panamá, ya hizo esa primera aparición en Panamá, luego en Perú, invitada por los peruanos, y fue acompañada por los diputados peruanos a Venezuela, evitando que la pudieran apresar apenas llegara, y ya, palabras mayores, fue a Brasil a hablarle al Senado brasilero, donde hay separación de poderes y hay respeto por la opinión de la oposición venezolana, por lo menos a nivel del poder legislativo brasilero. Ya se hizo algo inmune a la posibilidad de que la maltraten, de que la puedan incluso malograr como persona, y sobre todo que no la pongan presa. En cuanto a la diputación, la grosería del señor Diosdado Cabello, el mandamás allí, el amo de esa Cámara de escribas del gobierno, de la basura gubernamental que asume un papel de poder legislativo, era esperable que la desconocieran en su inmunidad parlamentaria y la hicieran más vulnerable, lo que ya somos todos los venezolanos, digamos, reos de prisión por el simple delito de opinar distinto y contrario al gobierno. Franceschi, tengo ya conmigo, hablábamos anteriormente del papel de la Iglesia actual y en el futuro, de qué forma puede mediar. Tengo vía telefónica desde Venezuela a Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su llamada. Está conmigo aquí el exdiputado y analista venezolano Alberto Franceschi como parte de esta conversación. Comienzo con el tema de la Iglesia. Obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana culparon abiertamente al chavismo de la represión contra la disidencia y acusan al oficialismo de abusos verbal y físico. Según el documento, la causa de la crisis venezolana es el empeño específicamente de Nicolás Maduro de imponer el plan de la patria, tras el cual se esconde un gobierno totalitario. Eso es parte, un resumen de lo que se dice en ese documento que usted leyó, pero quiero que amplíe un poco más al respecto, por favor. El documento, ante todo, parte de la realidad que estamos viviendo o que hemos vivido en los últimos años en Venezuela. Y lo que señalamos allí es lo que acontece cada día. Mi partido pues la verdad. En segundo lugar, el documento tiene como objeto hacer un llamado tanto al gobierno como a la oposición a tomar en serio la gravedad del momento. Nunca antes habíamos tenido una situación tan difícil como esta, con una violencia extrema, con una represión excesiva y con una militarización que causa terror. Y por otra parte, el documento hace pues llamado tanto a la oposición como al gobierno a rectificar en muchos puntos. Esa es nuestra tarea, invitar a las personas, a todos los venezolanos, a enrumbarnos por el buen camino.
Monseñor Padrón, el comunicado de la Iglesia Católica venezolana se pronunció por la mediación. En un momento habla, la mediación del Papa, específicamente para un diálogo sincero, lo pone de esa forma. La pregunta es, ¿diálogo bajo qué condiciones? El gobierno quiere diálogo, lo ha estado diciendo, pero ¿con qué condiciones, qué garantías le da a la oposición? Hay analistas que consideran, Monseñor, que el diálogo es una forma, en este momento, de desmovilizar la calle. ¿Usted qué piensa? Ante todo, hay que pensar que el camino es el diálogo. La fuerza, la violencia no son el camino. Por tanto, hay que descartarlos y sustituirlo con el diálogo. Ahora, el diálogo se puede hacer sin mediación o con la mediación, pero ya se está hablando en Venezuela, tanto de parte del gobierno como parte de la oposición, de la necesidad de un mediador, y se ha pensado incluso que sea en concreto el Vaticano, en la persona del cardenal Pietro Parolin, el que, conociendo bien al país y su problemática, pudiera prestar un servicio muy útil al encuentro de las dos grandes partes que están en conflicto. Monseñor, ¿cuál es la posición de la Iglesia sobre las manifestaciones? ¿Deben terminar las manifestaciones, esa movilización en la calle para que de esa forma termine la violencia? ¿O todo lo contrario, ese es el único método de presión, ¿no?, que tiene la oposición ante un gobierno eminentemente antidemocrático? Se refería, no entendí la primera parte, pero me imagino que se deben continuar las manifestaciones deben continuar en la calle como método de presión ante un gobierno que es eminentemente antidemocrático. El derecho a la protesta y a la manifestación es un derecho constitucional, y mientras se mantengan en el nivel pacífico, son legítimas y tienen que ser respetadas. Nosotros al mismo tiempo rechazamos toda aquella manifestación que cause daño a las personas o las propiedades, pero mantenemos la defensa de la protesta legítima y creemos que efectivamente es una fórmula que va a llevar a la necesidad de encontrarse las partes que están en conflicto. Monseñor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el programa, Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Rápidamente, una reacción a lo que acabamos de escuchar. La reacción que puede uno tener a primera vista, primera oída de la intervención del prelado, es que esa es la obligación de la Iglesia, tratar de mantener concordia en un país, al fin y al cabo somos pero cuando todos. hablamos del tema del diálogo... El diálogo yo creo que está profundamente equivocado. El diálogo en Venezuela solo pueden hacerlo los judas de la oposición. El diálogo sin garantías, estamos hablando. Pero es que no hay garantías con un gobierno de fascinerosos. Es una dictadura que hay que expulsar del poder. Usted no puede dialogar con sus verdugos, ¿entienden? Incluso yo reclamo el derecho a la autodefensa. Está bien, son organizaciones, movilizaciones pacíficas, pero ¿qué hace usted cuando un colectivo nazi del gobierno, de civil, motorizado y con armas largas y cortas, dispara como tiro al blanco a la cabeza de los estudiantes? ¿Usted no tiene derecho entonces a ripostarle? Bueno, los estudiantes del país lo que han hecho es parar en seco la violencia o tratar de detener ese brazo asesino, genocida del gobierno. Ese es el diálogo que propone el gobierno, a punta de balazo, de represión y misericordia. Las caras de esos pobres muchachos aterrorizados cuando los ponen presos, ya van de 2000 y pico de presos, Franceschi, 30 y pico de muertos, amigos. Vamos a escuchar a continuación a María Conchita Alonso. María Conchita nos acompaña vía Skype desde Los Ángeles. Buenas noches. Gracias, María Conchita, por estar con nosotros. Estamos hablando de la actriz, cantante, además cubano-venezolana. María Conchita, hay un audio que fue bloqueado en Venezuela. Vamos a escucharlo primero, vamos a ponerlo a los televidentes y después escuchamos tu explicación de qué fue lo que pasó en Venezuela con ese audio. No sé por dónde empezar. Tantas cosas que preguntar. Tu presencia admirable y constante. Valentía sin igual.
María Conchita, buenas noches nuevamente. Escuchamos y vimos el video, escuchamos el audio de tu canción. Te lo bloquearon en Venezuela. ¿Qué ocurrió? Mi amigo Gerardo Cerrot, que tiene un programa en la estación 100.5 FM de Maracaibo, me entrevistó, fue una entrevista grabada el día anterior, y el lunes pasado iba a ser el lanzamiento a nivel, pues, de todas partes, internacional, porque ellos tienen un link, un blog donde sale después la entrevista y la canción. Y la bombardeamos mucho Twitter y Facebook promocionando el lanzamiento para el lunes pasado. Pero llegó la hora, a las 4 de la tarde, y no se pudo hacer. Ellos trataron de arreglar, dijeron, bueno, a las 5, una hora después, lo sacaremos. Imposible. El régimen, por cierto, no se le puede llamar más gobierno, el régimen bloqueó la entrevista y la pudieron sacar como una hora y pico después, pero por este blog. Luego había gente que se metía al internet, se metía a YouTube, y habían tres personas, que ahorita no me acuerdo, había de Globovisión, otro nombre ahí, no me acuerdo, que pidieron que eso tenían que bajar la canción por derechos. Los derechos son míos, yo escribí la canción, yo escribí la letra, la melodía, la música la escribí con José María Márquez, un amigo venezolano, o sea que nosotros somos los dueños de eso. María Conchita, Hollywood está de espaldas a lo que ocurre en Venezuela, entiende la situación. Vemos el caso de Sean Penn, por ejemplo, Danny Glover, que además inclusive en un momento tuvo vínculos con Hugo Chávez. Hugo Chávez le financió varios de sus trabajos. ¿Cuál es la reacción de esa clase artística e intelectual en Hollywood con relación a nuestra América Latina y a Venezuela específicamente? Bueno, Danny Glover volvió de nuevo ahorita a Venezuela, a Caracas, con el ilegítimo, ilegal Nicolás Maduro. Dicen también, ella salió que le dieron más dinero, y que para una película, que nunca hizo esa película con el dinero que le habían dado hace unos años, Chávez. Aquí está fíjate, hay muchos artistas que se han públicamente por Twitter, que han apoyado lo que está pasando en Venezuela, han apoyado a los estudiantes. Ejemplos como Madonna, Steven Tyler, como Cher, el mismo Jared Leto, que cuando se ganó su Oscar, pues nombró a Ucrania y a Venezuela. Es un grupo pequeño, y a mí me sorprendió mucho eso. Rihanna también, me sorprendió mucho que esas personas, porque usualmente ellos están totalmente al contrario de lo que pasa en Latinoamérica. En base a todo esto, yo tengo un proyecto que estamos haciendo en Miami. Todavía no tenemos fecha, pero es un proyecto que es un concierto pro libertad y democracia, no solamente para Venezuela y Cuba, porque todo este mal viene de los Castros, del comunismo castrista, castrochavismo, pero también para todos esos países, cuando ya, si te pones a ver, la mayoría de los países de América Latina ya son izquierdistas. Hay creo que 2 que no lo son, 2 o 3. Y la meta final de ellos es Estados Unidos. Ese es el target. Por lo tanto, este concierto que principalmente se nos ocurrió hacer, a Fernando y a mí, mi pareja, por los estudiantes de Venezuela y por los 55 años que lleva Cuba, en esa falta de respeto y ataque contra los derechos humanos, sin libertad, sin democracia, y nadie dice nada, y nadie hace nada. Entonces es como que esto es ¿cómo se dice? Un awareness concert, ¿cómo se dice? Un awareness. Un aviso, una forma, una advertencia de lo que está ocurriendo en nuestra América Latina. María Conchita, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el programa, escuchar tu voz y también tus palabras. Voy a terminar, Franceschi, con usted. Dice Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, que va a viajar a Venezuela ahora, dice que va a apoyar a los opositores y que va a dar una conferencia, una especie de taller sobre la libertad en América Latina. La pregunta, conociendo como conoce el carácter del chavismo, de Maduro, ¿qué va a ocurrir? ¿Lo dejan? ¿Lo censuran? A ellos no les conviene ahorita atacar a una personalidad como Vargas Llosa. Ellos preferirán, me imagino,
generar la imagen de que respetan a este escritor famoso, pero al mismo tiempo seguirán con las racias fascistas, nazis en los barrios, en las urbanizaciones de todo el país, matando decenas de estudiantes, digamos, reprimiendo salvajemente. Hay ahora una operación desde ayer, el ministro de Defensa y el jefe del Ejército, casa por casa, agarrando a los muchachos presos, limpiando, digamos, como una especie de operativo de tropas de asalto de la Gestapo en barrios de San Cristóbal. Los de San Cristóbal tuvieron la extraordinaria idea de que si el gobierno mandaba o el régimen mandaba las tropas para San Cristóbal, ellos mandaban 1.000, 2.000 militantes desde los Andes a Caracas. Y eso explica por qué Caracas está tan bien, y eso lo ha descubierto el gobierno y es muy bueno que se sepa. Los gochos llevaron el conflicto también a la pacífica, comilla, Caracas, es una ciudad controlada, burocrática, vitrina del régimen, y sin embargo allí ahora van a haber los más grandes disturbios. De hecho, están existiendo ahora los más graves disturbios. La confrontación es insurreccional, sigue el país en un proceso insurreccional que ya lleva 2 meses, se intensifica y se generaliza. La presencia del amigo Vargas Llosa es, por supuesto, bienvenida, el gobierno va a tratar de denostarlo, pero los venezolanos preferimos, digamos, seguir pendientes de la insurrección joven, que es de la generación, que ha sido la más valiosa generación desde el ejército patriota de hace 2 siglos. Franceschi. En Venezuela hay miles de líderes que están haciendo libre a su país. Y después seguimos con Cuba. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos con otro tema. El atacante del tiroteo de Fort Hood estuvo 4 meses de servicio en Irak. Vamos a analizarlo al regreso.